El primer error, muy común, es no ajustar correctamente el asiento y los espejos antes de empezar a manejar. Muchos se suben al carro y arrancan de inmediato, pero su asiento está muy lejos. No tendrán control del pedal de freno ni del acelerador. Antes de encender el auto, ajusta el asiento de forma que tu pie alcance a los pedales de freno y acelerador cómodamente, sin estirarte, y coloca los espejos para ver bien a los lados y por la parte trasera. Otro error es mirar solo el espejo retrovisor central y olvidan los laterales. Los 3 espejos son importantes. Muchos nuevos conductores no revisan los espejos laterales antes de cambiar de carril o girar, y eso es muy peligroso. Hazte un chequeo rápido a los 3 espejos cada cierto segundo mientras manejas. Si te vas a cambiar de carril, tienes que chequear los espejos laterales, pero también tienes que voltear la cabeza para ver si hay algún vehículo en tu punto ciego. Voltear la cabeza para detectar si tienes algún vehículo en tu punto ciego. Una recomendación es que observe bien la distancia con los autos de adelante y empieza a frenar suavemente con anticipación. Recuerda que frenar de golpe no solo es incómodo, sino que puedes causar accidentes. Si alguien viene muy cerca de ti, lo vas a sorprender y puede él golpearte a ti por detrás. No usar las luces direccionales a tiempo. Este es un error básico pero muy peligroso. No usar las luces direccionales. Muchos principiantes se concentran tanto en manejar que olvidan de avisar cuando van a doblar o cambiarse de carril. Hazlo un hábito. Antes de mover el volante para cambiar de dirección, pon las luces direccionales, incluso si crees que no viene nadie. Así creas disciplina y manejo responsable. Otro error frecuente es no girar el volante correctamente, ya sea girarlo de más o girarlo de menos, y esto pasa por no practicar la coordinación de manos en el volante. Tenemos que hacer más prácticas de giro. Mientras más practiques, más natural será calcular cuánta vuelta darle al volante según el ángulo de giro, pero eso lleva muchas repeticiones hasta que tú veas que le cogiste la coordinación. Un error muy común es también ir demasiado lento por los nervios. Como somos nuevos conductores, no tenemos la práctica suficiente sobre la velocidad. A veces vamos demasiado despacio y eso puede frustrar a los otros conductores en la vía, hacerlos enojar y te pueden pitar. Si te pitan, entonces tú te vas a poner aún más nervioso y no vas a saber qué hacer. Es muy importante que tú logres practicar en un lugar seguro, sin mucho tráfico, con una persona al lado que te pueda guiar o un instructor de manejo. Eso te dará confianza cuando tengas unas cuantas clases de práctica. Un consejo que yo les doy para este problema de manejar lento es que puedas practicar en una línea recta sin mucho tráfico y logres tratar de entender que vas soltando el estrés y la rigidez. El estrés y la rigidez no te permite que el automóvil se mantenga en el carril y siempre vas a irte a los lados. Mientras más fuerte agarres el volante, menos lo puedes controlar. Tienes que mantenerte por lo menos las 2 primeras horas de entrenamiento manejando en línea recta para que puedas equilibrar tu auto en el carril. Soltar la rigidez al volante. Es muy importante que tú sueltes la rigidez en el volante. De este modo vas a aprender a calcular el espacio y siempre vas a estar posicionado dentro de tu carril. Error número 1. Manejar con una sola mano. Muchos principiantes se sienten demasiado confiados y manejan usando solamente una mano. Aunque parezca cómodo, reduce el control del vehículo y aumenta el tiempo de reacción en una emergencia. La forma correcta es sujetar el volante con ambas manos en una posición cómoda y mantener siempre el control total del automóvil. Recuerda, 2 manos en el volante significan más seguridad. Error número 2. Confundir el acelerador con el freno. Este es uno de los errores más comunes y peligrosos. Algunos conductores novatos entran en pánico y presionan el acelerador
creyendo que están pisando el freno. Esto puede causar choques graves, especialmente en estacionamientos o al acercarse a una intersección. Siempre utiliza únicamente el pie derecho para acelerar y frenar. Nunca uses ambos pies. Error número 3. No revisar los espejos constantemente. Muchos principiantes miran hacia adelante y olvidan revisar los espejos. Los espejos son tus ojos alrededor del vehículo. Debes revisar frecuentemente el espejo retrovisor y los espejos laterales para conocer lo que ocurre detrás y a los lados. Un buen conductor observa constantemente su entorno. Error número 4. Cambiar de carril sin verificar el punto ciego. Los espejos no muestran todo. Existe una zona llamada punto ciego, donde puede esconderse otro vehículo, una motocicleta o un ciclista. Antes de cambiar de carril, debes mirar los espejos, activar la señal de giro y verificar rápidamente el punto ciego girando la cabeza. Muchos accidentes ocurren por olvidar este paso. Error número 5. Seguir demasiado cerca al vehículo de adelante. Cuando un conductor principiante se siente nervioso, suele acercarse demasiado al vehículo que tiene delante. Esto reduce el tiempo para reaccionar si el otro conductor frena repentinamente. Mantén siempre una distancia segura. La regla recomendada es mantener al menos 3 segundos de separación en condiciones normales. Si llueve o hay poca visibilidad, aumenta la distancia. Error número 6. No usar las señales de giro. Las luces direccionales son la forma de comunicar tus intenciones a otros conductores. No utilizarlas puede causar confusión y accidentes. Debes señalizar antes de cambiar de carril, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, entrar o salir de un estacionamiento. Las señales pueden prevenir muchos accidentes. Error número 7. Frenar bruscamente. Muchos principiantes esperan demasiado para reducir la velocidad. Luego, tienen que frenar de forma repentina. Esto puede provocar que el vehículo de atrás te golpee o que pierdas el control del automóvil. Observa la carretera con anticipación y comienza a reducir la velocidad suavemente cuando sea necesario. Error número 8. No respetar los límites de velocidad. Algunos conductores novatos manejan demasiado rápido. Otros manejan excesivamente lento. Ambas situaciones pueden ser peligrosas. Debes conducir a una velocidad apropiada para las condiciones de la vía y respetar siempre las señales de velocidad. La seguridad es más importante que llegar rápido. Error número 9. Distracciones al volante. Mirar el teléfono por apenas unos segundos puede ser suficiente para provocar un accidente. Cuando conduces, debes concentrarte completamente en la carretera. Evita enviar mensajes, buscar música, manipular aplicaciones, comer mientras manejas. Una pequeña distracción puede tener consecuencias muy graves. Error número 10. Confiarse demasiado rápido. Después de algunos días manejando, muchos principiantes creen que ya dominan completamente el vehículo. Ese exceso de confianza suele provocar errores. La conducción es una habilidad que se desarrolla con práctica y experiencia. Incluso los conductores con muchos años al volante siguen aprendiendo. Mantén siempre una actitud prudente y respeta las normas de tránsito. Ahora ya conoces los 10 errores más peligrosos que cometen los conductores principiantes al manejar un carro automático. Si evitas estos errores, aumentarás tu seguridad, protegerás a los demás usuarios de la vía y tendrás más posibilidades de aprobar tu examen práctico de manejo. Y antes de terminar este video, quiero invitarte a continuar aprendiendo con nuestro curso completo para obtener la licencia de conducir en Estados Unidos. En este curso encontrarás lecciones paso a paso diseñadas especialmente para nuevos conductores. Aprenderás desde lo más básico hasta las técnicas más importantes para aprobar tanto el examen teórico como el examen práctico de manejo. Verás temas como control básico del vehículo automático,
Cómo cambiar de carril correctamente. Giros a la derecha e izquierda. Estacionamiento y parqueo. Salida de parqueo con conos. Señales de tránsito. Reglas de tránsito más importantes. Técnicas para aprobar el examen práctico. Preguntas reales del examen teórico. Mi recomendación es que veas las lecciones en orden, practiques cada tema y avances poco a poco. La conducción es una habilidad que se aprende con práctica, paciencia y buenos hábitos desde el principio.